Bendiciones, buenas noches. Oramos que todo esté excelentemente bien. El Señor les bendiga, el Señor los prospere con su presencia, en su presencia y en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a ver si ahora sí puedo abrir el archivo. Si no, ahorita aquí vemos cómo el Señor nos va dirigiendo. Me gustaría esperar a que se conecten porque quisiera orar con ustedes por unas personas. Quisiera que fuéramos en grupo para poder orar. Bueno, mientras, Señor, muchas gracias por esta oportunidad. Señor, por tu bendición, por tu, Señor, sustento, por cuidarnos, por guardarnos, Señor, por tenernos en tus pensamientos y en tus manos. Gracias, Señor Jesús, por una nueva oportunidad, Señor, de reunirnos, de conocer, Señor, más de tu corazón, Señor, en cuanto a la oración, poder ver, Señor, lo que estás haciendo y que nos puedas enseñar más y más de cómo acercarnos a ti y que tengamos un corazón, Señor, dispuesto, enseñable para hacer las cosas conforme a ti, Señor. Bendecimos tu nombre, agradeciendo, Señor, tus misericordias nuevas cada día, Señor. Y gracias, Padre, por tu bondad. Señor, enséñanos, Señor, las cosas como a ti te agradan, Señor. Enséñanos, Señor, no palabras de hombre, no religión, no cosas, Señor, de hombre, sino que, Padre, podamos hacer las cosas conforme a ti. Bendecimos tu nombre y engrandécete, Señor, con todo cuanto, Señor, aprendamos para que sea tu gloria manifiesta, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bendito, bendito eres, Señor. No hay otro como tú. Exáltate, Señor. Exáltate y enséñanos, Señor, a hacer las cosas conforme a ti, para ti, Señor, para gloria y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu paciencia, Señor. Enséñanos, Señor. Enséñanos a hacer las cosas conforme a te gustan para poder vivir, Señor, honrando tu nombre, honrando tu presencia y que todo cuanto hay en ti, Señor, que en todo cuanto hay en ti, Señor, sea para nosotros y seas tú glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, vamos a... Aquí tengo una lista nos pidieron petición de oración, o que pues, si podíamos apoyar en oración por 3 personas, y con todo gusto vamos a hacerlo. Señor, la primera persona es Lourdes Treviño Suárez. Señor, engrandece tu nombre, Señor, tocando su corazón y tocando, Señor, su columna, Padre. Señor, glorifícate, Señor, trayendo restauración en su salud, para que tu mano, Señor, no sea solo visto en ella, Señor, sino que toda la familia, Señor, pueda ver tu poder, tus maravillas, tu amor y tu misericordia, Señor. Cómo tocas y levantas, Señor, a una persona, Señor, y cómo engrandeces tu nombre, Señor, trayendo ese amor y esa salvación a la casa, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que tu mano toca, que tu mano hace, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Y te damos muchas gracias. También, Señor, ponemos en tus manos a este niño recién nacido, Martín Sosa, Señor, que está grave en el hospital. Señor, tú conoces, Señor, su vida, tú conoces sus papás. Glorifica tu nombre, Señor. Trae, Señor, la sanidad. Padre, engrandece tu nombre. Siempre es tu voluntad, Señor, pero Padre, también dices en tu palabra que declaremos algo, Señor, y si está dentro de tu voluntad, tú lo harías, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Nosotros, Señor, hablamos bien a esta persona, a este pequeño, Señor. Sea tu mano poderosa, Señor, trayendo sanidad y salud para este pequeño. Y también ponemos en tus manos, Señor, a Carlos Alberto Moraga. Carlos Alberto Moraga, Señor, está siendo intervenido o va a ser intervenido quirúrgicamente, Señor. También exáltate, Señor, con lo que hagas. Padre, vuélvele, Señor, la fuerza a sus piernas. Señor, restaura, Señor, su salud. Que vuelva a él a caminar y a danzar, Señor, para ti, por lo que haces tú en él, Señor. Revélate, Señor, de tal manera, Padre, que pueda ver él la manifestación gloriosa de tu poder, Señor, dándole la oportunidad para encontrarse contigo para salvación. En el nombre de Jesús,
ponemos en tus manos estas 3 personas. Señor, engrandécete no solo con ellos, sino con sus familias, Señor, que ellos puedan ver tu poder, tu misericordia, y que tú atiendes el llamado, Señor, de un corazón necesitado, Señor. Dice tu palabra que ibas por los caminos y tu corazón fue conmovido, Señor, y tuviste compasión de las personas que estaban enfermas, Señor. Ten esa compasión, Señor, para con estas personas también, y exalta tu nombre, Señor, en ellos y por medio de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy sí pude abrir el archivo, no se puso renuente. Aquí voy a volver nada más tantito los dos últimos parrafitos que leímos la vez pasada para retomar el hilo. Y dice que si no buscamos al Señor con un corazón arrepentido, estaríamos solo viendo al Señor como una religión. Voy a mover tantito aquí, no se notó tanto. Si no buscamos al Señor Jesús con un corazón arrepentido, estaríamos solo viéndolo como una religión y no para una relación. Entonces podemos conocer al Señor Jesús como decir, pues sí, Jesús, sí, Dios. Pero cuando conocemos quién es Él, su obra, lo que vino a hacer, el por qué se presentó, se manifestó como un ser humano, cuando entendemos todo esto, cuando entendemos lo que vino a retomar y a reconquistar, cuando entendemos lo que es recibir a Cristo, cuando entendemos que lo que quiere es esa comunión, no hablando de algo religioso, sino recibirte como se oye la palabra a Cristo, no porque hagas una obra, no porque hagas algo religioso, sino porque tu boca se abre para decirle, Señor Jesús, reconozco que necesito de ti. Eso es recibir a Cristo. Eso es el recibir a Cristo, y necesitamos esa oración forzosamente para poder abrir el plano a toda la bendición que Él tiene. Entonces, no es algo religioso, me gusta remarcar esto porque queremos hablar la verdad, hablar la Escritura, y que podamos acercarnos al Señor no de una manera que nos han dicho o creemos o pensamos, sino como Él dice que debemos hacerlo, porque al momento de conocer o reconocer, mejor dicho, que necesitamos de Él, entonces estamos reconociendo que necesitamos su salvación. Y cuando nos acercamos de esa manera y le pedimos perdón, entonces Él nos da su perdón, su limpieza de pecados, y eso lo vamos a ver en unos versículos adelante. Entonces, lo que Él quiere es que no lo veamos como una religión, sino para una relación íntima, personal. O puesto en otras palabras, no podríamos conocerlos y solo no podríamos conocer de otra manera, y solo estaríamos hablando monotonías en una oración si tuviéramos los beneficios, sin que tuviéramos los beneficios de que nos ofrece en una relación. Entonces, ¿por qué monotonías? Porque si te fijas, cuando nos dicen, no, pues vete a orar. Entonces, a ver, vengo y te quiero decir mis pecados. Ok, entonces como castigo te vas a ir a hablar con Dios. Espérame. O sea, tenemos que entender que el hablar con el Señor no es un castigo. Vete a rezar esto y esto. No, espérame, no, es que no es un castigo. Es un privilegio que Dios nos da, el podernos comunicar con Él. Entonces, si lo vemos de una manera religiosa, bueno, voy a repetir todo esto que me dijeron que repitiera. No, es que por eso dice la palabra, no uses y no hagas vanas repeticiones. Y eso lo dice tantito antes de enseñarnos lo que conocemos como el Padre Nuestro, que es la oración del Señor. Y no es que hagamos la oración así, sino que es una enseñanza que Él nos da. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos a tocar ese punto superficial ahorita. El Padre Nuestro nos enseña a entrar en adoración, a reconocer quién es Él, y de allí empezar a exaltar su nombre. Y ya viene una lista de cosas o instrucciones que Él nos da de modelo a seguir, no que repite todo esto. Entonces, lamentablemente, nuestro entendimiento no da más hasta que el Espíritu Santo nos empieza a hablar. Entendemos lo que Dios nos quiere decir con cada palabra. ¿Por qué les digo que no agarremos el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra? ¿Por qué no? Porque eso es vanas repeticiones. Si hubiera sido así la oración indicada por Dios, es decir, hacerlo de esa manera, tal cual como lo leemos, el Señor Jesús, cuando levantó a Lázaro, en lugar de haber dicho, vengo a hablar delante de ti, Señor, yo sé que siempre me escuchas, pero lo hago como testimonio para que ellos sepan que tú me escuchas. En lugar de haberlo hecho así, hubiera dicho, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, y entonces ya Lázaro sal. Pero no hizo eso, nos enseñó a orar. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, pero no lo podemos entender si no leemos las Escrituras.
No lo digo de una mala manera, no lo digo como que tú estás mal y yo estoy, no es así, sino que estamos dando porque viene poniendo los fundamentos por lo que viene más adelante para poder llevar a cabo una oración que sea escuchada por Dios. Vamos a ver más adelantito lo que estorba la oración con la Biblia, no lo que yo pienso, yo creo. A mí me dijeron lo que la Escritura dice. Entonces, exacto, no seremos escuchados si estamos con vanas repeticiones. Entonces tenemos que estar atentos a cómo Dios nos indica a hacer las cosas. Entonces, de hacer la manera, como lo acabamos de exponer, nos estaríamos acercando sin buscar su perdón. Y seguiríamos espiritualmente separados de lo que queremos es estar con Él. Y estar con Él desde ahorita hasta la eternidad. Entonces no queremos estar separados de Él, ya que el pecado no ha sido removido. Si no venimos con una actitud de perdóname, el pecado no ha sido removido de nosotros. Y si no vamos delante de Él a pedirle perdón. E intentar, una vez que hacemos esto de pedirle perdón, debemos intentar con todo cuanto somos y siendo guiados por el Espíritu Santo para seguir viviendo limpios delante de Dios. Entonces, hasta allí vimos la semana pasada. Correcto. Es traer un corazón puro. Entonces, mucha gente no sabe que el orar es exactamente esto. Es lo que dijimos en días pasados, es dialogar con Dios. Entonces mucha gente va y monóloga con el Señor, va y tira todas sus cargas y bueno, ahí te dejo mis cosas, Señor, mis problemas, mis situaciones y ahí nos vemos. Y jamás te esperaste a que Dios te diera una respuesta. Y ese es el error que cometimos mucho tiempo, que solo veníamos, descargamos nuestras cosas y vámonos. Señor, ahí te la dejo. Y lo malo de mucha gente es que mira a Dios o allá distante o como el genio de la lámpara. Dios no es ni uno ni otro, es tu creador, es nuestro creador, es Dios todopoderoso, sí, es Dios de todo lo visible, lo invisible, sí, está allá en su trono, sí, pero Él quiere habitar en nosotros. Y Él no lo hace porque hagamos cosas religiosas ni obras que nos dice X o Y que hagamos, sino por lo que Él nos empieza a enseñar en su palabra, el camino que debemos ir tomando para tener esa relación personal que Él desea. Entonces, con los siguientes versos que vamos a leer ahorita, no estamos señalando a nadie, sino que nos ayuda para conocer que nuestros pecados nos separan de Él. Entonces, todos hemos pecado. Ese es un hecho que nadie puede decir yo no. Todos hemos pecado. Y si decimos eso, somos mentirosos. Entonces ya pecamos con eso. Entonces, ¿me explico? Entonces uno te lleva a otro. Tenemos que reconocer que hemos pecado. Tenemos que reconocer que fallamos. Pero tenemos que reconocer que necesitamos de Él. No de una manera religiosa, sino... Y con esto no estoy atacando religiones. Con esto estoy diciendo no de una manera como así o así o así. Paso 1, paso 2, paso 3. A eso me refiero con una manera religiosa. Entonces tenemos que entender que tenemos que acercarnos al Señor. Y mientras vamos aprendiendo cómo, vayan tomando las indicaciones, o bueno, los consejos que se van dando. No son indicaciones, son unos consejos que ustedes sabrán si siguen o si no siguen. Eso ya es asunto de ustedes. Los que estamos presentándole es la palabra y cómo Dios nos ha enseñado con la palabra a acercarnos a Él. Entonces, reconocemos que todos hemos pecado, pero pues ahorita no vamos a ponernos a hablar de todos. Yo reconozco que yo he pecado. Entonces, Romanos 3:23, ahorita lo leemos, nos enseña que es la diferencia, que al conocer que todos hemos pecado, es la diferencia en que unos aceptamos nuestra responsabilidad y nuestra culpa y le pedimos perdón sinceramente al Señor. Otros buscan pretextos para no arrepentirse, poniendo sus excusas, sus razonamientos y aún yendo en contra de lo que Él nos ha dicho, no tomando en cuenta que cualquier día nos podría llamar ante Él, ya sea para vida eterna o para muerte eterna. Vamos a Romanos 3:23, vamos a leer 3 versículos de allí. Dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Mediante la redención que es en quién? En Cristo Jesús. Entonces, con esto nos da el Señor
una pauta o una línea, dice, de aquí no pasas, dice, la redención que es en Cristo Jesús. No hay un corredentor, no hay una corredentora. El Señor Jesús es celoso, dice, porque mi nombre celoso es y mi gloria no la comparto con nadie. Si tienen duda de esto, con toda confianza, escríbanme y les mando los versículos en donde pueden encontrar esto en la palabra. Entonces, la redención que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Vimos el jueves pasado, si no me equivoco, fue el jueves donde vimos que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión de pecados, no hay redención. Entonces, la única sangre que ha sido pura ha sido la del Señor Jesús. Ninguna otra sangre de ningún otro ser humano nos puede traer la salvación ni la redención que nuestra alma necesita. ¿Por qué? Porque toda la sangre de cualquier ser humano ha sido contaminada de pecado. Únicamente la sangre de Cristo fue por causa, tenía que nacer de una persona, obviamente, tenía que nacer de una persona para poder ser un humano, pero la parte del hombre fue no de hombre, sino fue un cromosoma Y que se encontró en, bueno, vamos a explicar esto tantito. Hubo una persona, pueden ver, se llama Ron Wyatt, lo pueden encontrar en YouTube, y él encontró en la cueva de Sedequías, que está exactamente abajo del Gólgota, donde fue crucificado el Señor Jesús, encontró que cuando fue el terremoto, al momento de que el Señor Jesús, como dice la palabra, expiró, y se abrió la tierra, y cuando salió la sangre de su costado, junto con el agua fue un conducto que dirigió la sangre hacia el subsuelo. No tocó tierra, bajó porque se abrió la tierra. Y ahorita les explico que ahí había abajo en la cueva de Sedequías. Entonces, al momento de que se abrió la puerta, esa tierra, se volvió a cerrar, se volvió a sellar. Este investigador arqueólogo lo que encontró es que abajo está el arca del pacto. Esa arca que mandó a Moisés a hacer, donde están las tablas de los 10 mandamientos, donde está la vara de Aarón. Allí estaban allá abajo y están, dice él que lo encontró, dice, yo dejé cosas que hacen señal o que van a hacer señal para confirmar que yo estuve ahí. El gobierno de Israel ya sabe dónde está el arca, ha estado buscándola porque no saben el lugar específico, porque Ron Wyatt no dijo exactamente, él ya falleció, no dijo exactamente dónde estaba, pero les dijo en qué monte estaba. Entonces no crean que se escarba aquí nada más, son puras piedras, y ahí explica cómo es que llegó a ese lugar. Entonces esa arca de pacto está adentro de una losa de concreto, con lo cual es una tapadera que está sellada, pero está quebrada de una esquina. Entonces lo que el historiador o este arqueólogo indicó o encontró fue que adentro, estando el arca, en tiempo antiguo, cuando desde Moisés el sacerdote degollaba al animal, cordero, al animal que era era según el pecado que se había cometido o la expiación la que se iba a hacer. Entonces esta sangre, fuera de lo que fuera, vamos a poner el cordero ahorita, era degollada y se rociaba un lado, se salpicaba un lado del arca, no los dos lados, un solo lado. El otro lado era para la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesús. Cuando fue el terremoto ese, el agua ayudó a que la sangre bajara y cayó en el lugar que le correspondía caer. De allí voltea y mira una que parecía sangre seca, muy, muy vieja, y toma una muestra, la lleva a un laboratorio. Todo esto lo pueden encontrar. Dinos qué hacemos con esa sangre. Esta sangre está muerta. Bueno, por favor, hazle el proceso como si trajera una muestra, pero es que está muerta. Por favor, haz el proceso, te lo voy a pagar. Esto lo hizo en unos laboratorios allá en Israel. Entonces lo que sucedió fue que le dijo, bueno, dime si es de animal o es de persona, es de un ser humano, le dijo. Entonces empiezan a procesar esa sangre, la meten a temperatura, le empiezan a un movimiento constante por no sé cuánto tiempo. Honestamente creo que le dijeron, por no sé a qué velocidad, perdón, le dijeron que iba a durar como 4 días, tenía que estar bajo condiciones muy especiales. Entonces lo que hizo el Señor fue que mostró que era su sangre. ¿Cómo? El día le dice, no vayan a abrir esto. ¿Cuándo lo van a abrir? En 4 días. En 4 días yo estoy aquí, dígame a qué hora lo va a abrir para yo estar un tiempecito antes y a estar aquí cuando lo abran.
se presenta ese día, se presenta esa hora, y le dice, ahora sí vamos a abrirlo, pásele. Cuando lo abren, lo ponen en microscopio, miran que está viva. Le dice, esto es imposible que esta sangre esté viva. Entonces empiezan ellos a analizar la sangre. Dice, le llaman a su superior esta persona le llama a su superior, esta persona le llama a su superior. Entonces vienen y es un relajo allí, y están todos estudiando, y están él se hace a un lado, esta persona, Ron Wyatt, se hace a un lado y empieza a escuchar lo que están diciendo. Y le dice, esta sangre es imposible que sea así. Tenemos 23 como cromosomas de papá, creo, y 23 de mamá. Y dice, aquí veo 23 cromosomas de mamá y una cromosoma Y de papá. Entonces, dime esta sangre de dónde la sacaste. Y es cuando le dice, esta sangre es de tu Mesías. Y análisis tras análisis, todos en ese laboratorio reconocieron a Jesús como su Señor, como su Salvador, por la gloria que había en eso que el Señor estaba revelando. Esto está documentado, lo pueden encontrar en YouTube. Entonces, esa sangre no es la de ningún humano, ese es el punto al que iba. Esta sangre era 100% Dios, que se puso como 100% humano. ¿Me estoy explicando? Me hago esta pregunta porque sé que habrá gente nueva que va a estar escuchando esto y dice, a ver, ¿cómo está esto? Todo está documentado. Cualquier pregunta, por favor, no duden en contactarme. Entonces dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y únicamente por medio de la sangre del Señor Jesús, a quien Dios puso, el 25, como propiciación por medio de la fe en su sangre. No hay otra sangre, no puedes depositar tu fe en ningún otro lado. Por eso hemos mencionado tantas veces, como dice la Escritura, en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si nuestra fe está puesta en otro lado o en otra persona, estamos equivocados en la fe. No estamos en la fe correcta, no estamos en la fe para salvación. Estamos con una fe puesta así como decirle, yo tengo fe en este maestro, yo tengo fe en este maestro que me va a enseñar, o le va a enseñar a mis hijos, yo tengo fe en esta doctrina, pero estamos equivocados si no estamos fundando nuestra fe en Cristo y si no estamos fundando nuestra fe en su sangre. Dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto es, reconocer que hemos pecado, Romanos 3:23, y llegar a recibir la justificación gratuitamente, Romanos 3:24, que es poniendo nuestra fe en la redención, que es en 3:25 de Romanos, la redención que es en la sangre, poniendo la fe en la redención de la sangre de Cristo Jesús. Esto es el Evangelio de Salvación. En estos 3 versículos podemos encontrar el Evangelio de Salvación. Entonces, Él, en su paciencia, al arrepentirnos, reconocer nuestros pecados y pedirle perdón, Él perdona nuestros pecados pasados. ¿Qué quiere decir esto? Que si de aquí en adelante cometemos errores, necesitamos ir a Él y ponernos a cuentas, pedirle perdón. Esto quiere decir que nuestra salvación se puede perder. Esto lo viene también en la Escritura, que dice, cuidando como esta salvación tan grande. Entonces dice, cuida celosamente. Y dice también, porque si vuelves a pecar voluntariamente, ya no hay nada más que hacer por ti. Eso es lo que el Señor nos dice. Estas son palabras que el Señor Jesús nos ha instruido para que estemos en la fe correcta. Por eso el Señor nos dice que ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van ahí, pero van por allí, pero angosto es el camino que lleva a la salvación y pocos van por allí. ¿Por qué dice eso? El Señor, en su bondad y en su misericordia, hablábamos el jueves, hizo tan angosto, no para que sea difícil pasar, lo hizo de tal manera tan angosto que no tuvieras un margen de error. No hay error, es un camino tan estrecho donde solamente tú puedes pasar una vez que tú das tus cargas y tu pecado, lo dejas allá atrás. Y el Señor te restaura, te levanta y sigues adelante hacia la meta de su premio llamamiento, que es en ti para salvación y lo que Él tenga en tu llamado para aquí.
Entonces, esta es, en esto, Romanos 3, 23, 24 y 25, tenemos el evangelio de salvación. Qué hermosas palabras. Pero ¿por qué me está hablando de salvación? Si el tema es la oración. Porque esta es la manera en que tenemos para acercarnos a Dios, para poder hablar, orar con Él y que sus oraciones sean escuchadas sin estorbo o que lleguen a Él. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a decir más adelantito vamos a ver eso, no sé lo que hacemos a ver ahora, pero lo vamos a ver, que hay oraciones que son estorbadas, oraciones que ni siquiera salen del techo de nuestra casa, así dice la Escritura. Entonces necesitamos ponernos alineados con Él para poder tener la certeza de que la oración que elevamos, Él la escucha. 1 Pedro 1:16, porque escrito está, sean santos porque yo soy santos. Para esto es necesario que Él, su pensamiento y su corazón sean formados en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ser santos. Ser santo es apártate para mí. Eso es ser santo. Estate apartado para mí. Apartado de las cosas del mundo para las cosas mías, para las cosas del reino, para las cosas de Dios. Pero esto es imposible que yo peque. Claro. Por eso es que necesitamos reconocer que lo necesitamos, que necesitamos su salvación y que necesitamos estar llenos del Espíritu Santo para poder ser instruidos y dirigidos por Él. Y si nos equivocamos, dice la palabra, que con un corazón arrepentido y contrito y humillado nos presentamos delante de Él, Él no nos menosprecia, sino que al reconocer que lo necesitamos y venimos y pedimos perdón honestamente para tratar con todo nuestro ser de no equivocarnos más y no tropezar donde mismo, Él nos limpia nuevamente y podemos seguir adelante en nuestro camino de su mano hacia su dirección. Romanos 12:2 es uno de los versículos que más me gustan porque nos da una lección y una instrucción impresionantemente buena. Sí, eso es lo que dice, sin santidad no veremos al Señor. Eso lo acabamos de leer. No, eso no lo acabamos de leer, pero lo vamos a leer más adelantito. Entonces, de Romanos 12:2 dice, no se conformen o no tomen la forma de este siglo. Este siglo, el Señor cuando lo habla, se refiere hasta el día que el mundo deje de existir. Eso es este siglo, no habla de 100 años. Dios, su tiempo es muy diferente a nuestro tiempo. Déjenme ver si encuentro la escritura donde nos explica Dios mismo esto. Y está en Mateo, pero no quisiera tomar mucho tiempo aquí. Espero encontrarlo, si no lo voy a tener que dejar y luego lo investigo. Si no se me pasa. Ok. Mateo 13:37. Respondiendo él, el Señor Jesús, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Más adelante vamos a hablar de esta parábola. El campo es el mundo y la buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró, la cizaña, es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y nos explica más adelantito esto. A ver si lo encuentro. Tenía que poner ese fundamento ahorita. Ok. Dice en el mismo capítulo, el 47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge a toda clase de peces. Y una vez, el 48, y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. 49. Así que al fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es el fin del siglo. Cuando ya nos paramos delante del trono, delante de él, nos dice, pásale, y los que estén parados delante del trono blanco, esos, desde que estén, si miras el trono blanco, que oro que no sea así, si miras el trono blanco es para perdición eterna. Eso nos dice en Apocalipsis, no me estoy sacando esto de la manga. El que estaba delante del trono blanco fueron lanzados al lago de fuego. Esto es el fin del siglo. Y volvemos aquí.
no tomemos la forma de este siglo, es decir, no tomemos la forma de este mundo, sino seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y me gusta mucho siempre explicar esto. ¿Cómo es esto? Para ser transformados necesitamos que nuestro entendimiento sea renovado. Y esto solo lo puedo hacer o lo puedo lograr por medio de que el Señor llene mis pensamientos con su palabra y con su dirección. No de algo religioso, de que tengo que leer la palabra. No podemos leer la palabra de una manera religiosa. Tenemos que leer la palabra buscando la dirección y el corazón de Dios. La palabra es para conocer el corazón de Dios, lo que nos quiso revelar hasta este día. La eternidad misma no va a ser suficiente para terminar de conocerlo. Es así de sencillo. Entonces, vamos a volver a Romanos 12:2. Tenemos que renovar nuestro entendimiento para ser transformados, para no tomar forma de este mundo. Qué impresionante es todo esto. Estas son palabras que en versículos tan pequeños que nos hablan de la gloria que hay en Dios. Son cosas tan sencillas que la gente no puede verlas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Y esto es impresionante. Solo aquel que le ha sido dado ver y oír por medio del Señor. Oro para que todo nuestro entendimiento, por eso sí, me gusta orar, que nuestro entendimiento sea abierto. Señor, pasa carbones encendidos por nuestros oídos para escuchar tu voz. Pasa carbón encendido en nuestro corazón. Señor, que sea una tierra fértil para recibir tu palabra. Esa es la oración que estoy soltando ahorita. Señor, pasa carbones encendidos, purifica. Eso es lo que hacían los carbones encendidos. Purificaban, santificaban. Es decir, abrían los oídos para las cosas de Dios y entraba su palabra y podíamos entender lo que Él nos está hablando. No como religión, sino como Dios nos lo está hablando, como acabamos de leer aquí. Para poder tener un buen entendimiento tenemos que ser renovados, para poder ser transformados y no tomar la forma de este siglo. Voy a leer el versículo completo y ya nos vamos adelante. No tomemos la forma de este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que así podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosas palabras nos da Dios, y qué hermoso que nos dé una instrucción de cómo podemos recibir todo cómo entender su corazón, cómo entender su palabra para no tomar forma de este mundo. Es impresionante cómo Dios nos habla. Si nos aferramos a nuestra creencia, a nuestra manera de vivir, es decir, hacer nuestra manera y caminar según nuestros criterios, muy probable es que estemos fuera de sus caminos. Nuestros caminos como humanos no tienen nada que ver con sus caminos. Por eso es necesario ponernos en su mano para que Él nos suba a sus caminos, para que Él nos eleve a su corazón y nos eleve a sus pensamientos. Porque si no es así, estamos caminando doctrinas de hombre y vamos derecho, por bonito que parezca, por bonito que se vea y por bonito que sientas en tu corazón. Mucha gente dice, es que sentí paz. Cuidado. Dice la Escritura, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No es de que si sientes paz o no sientes paz, no es de que sientes armonía o bonito. Es si estás recibiendo lo que Dios te está hablando. Esto es el evangelio puro. Esto es una sana doctrina. No engañar, no envolver, no darte por tu... No es por darnos por nuestro lado, es hablarnos la verdad para evitarnos una consecuencia eterna. Y eso es lo que buscamos con todo nuestro corazón. Entonces, es muy probable que estemos fuera de nuestros caminos si seguimos así. Por eso, en el versículo anterior, Romanos 12:2, nos dice que para tener su perspectiva y no la del error humano, necesitamos tener su visión, sus pensamientos y su corazón al renovar nuestro entendimiento. ¡Qué impresionante es el Señor! ¡Qué impresionante es Dios! Para esto, debemos no tener la forma del mundo, como lo leemos. No nos conformemos a este siglo. La única manera es siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que aquí nos señala es que debemos cambiar nuestra mente a su mente.
para lograr percibir las cosas como Él las habla y no por medio de interpretación humana. ¡Qué impresionante! Esto es parte de tener la mente de Cristo. Cuando estamos conectados y su pensamiento es nuestro pensamiento y su corazón es nuestro corazón, su visión es nuestra visión y su dirección es nuestra dirección. Eso es el ser cristiano. Eso es Cristo siendo formado en nosotros. Sus pensamientos, su visión, su corazón y nuestro caminar en su dirección. Eso es ser cristiano. Qué impresionante, qué impresionante. Cada que lo leo me emociona el conocer la bondad de Dios que nos enseña las cosas para no equivocar en nuestro camino. Entonces, de esa manera podremos comprobar. Esto significa que se pueda ver o manifestar, pero no lo notaríamos como Él. Qué hermosas palabras. No lo notaríamos, pero voy a rezar un poquito. De esa manera podemos comprobar. Gloria a Dios, sí, amén. De esa manera podemos comprobar. Esto significa que se pudiera ver o manifestar, pero no lo notaríamos como Él desea. No lo veríamos como Él desea. ¿Sí me explico? ¿Quedó claro esto? No. Esto significa que se pudiera ver o manifestar. ¿Cómo? Nuestra vida transformada. Muchas veces nosotros lo notamos, muchas veces no lo notamos, hasta que otra persona se acerca y nos dice, oye, se te acercan sin saber por qué y te empiezan a pedir consejo y empiezan a ver que los consejos no son consejos que cualquier humano les hubiera dado, sino que Dios hizo como una conexión divina para que Él hablara por medio de ti su palabra y lo que tiene para esa persona. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Dios. Pero para eso necesitas estar a cuentas con Dios para que pueda Él escuchar tu oración y tú escuchar lo que Él te habla. Entonces ya lo notaríamos. No lo voy a cambiar. Voy a seguir leyendo de hilo. Esto significa que pudiéramos ver o manifestar, el comprobar, ver o manifestar, pero no lo notaríamos como Él desea. Espiritualmente hablando, si no tenemos su perspectiva, es decir, no podemos verlo como Él lo ve o como Él desea que lo veamos si no tenemos su perspectiva, si no tenemos su visión, si no tenemos sus pensamientos o nuestros pensamientos alineados a los de Él, igual nuestro corazón. Cuando caminamos viendo en el Espíritu, percibimos su corazón. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Ya no empiezas a caminar viendo las cosas como las ve cualquier hombre, como, por lógica haría esto, por el sentido común me dice esto. Sino que la instrucción de Dios es esta. Empiezas a ver los planos espirituales y acomodas la palabra a tu vida. Bueno, no quiero que se malentienda esto, no acomodas la palabra, sino vives tu vida conforme a la palabra. Creo que eso es más de acuerdo a lo que quería exponer y lo que Dios quiere que se hable. Nuestra vida va de acuerdo a la palabra. Entonces esto es caminar viendo en el Espíritu y podemos percibir lo que hay en el corazón del Señor. Sus pensamientos y sus caminos es allí donde comprobamos que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Qué hermoso es el Señor. A la vista del hombre no podemos ver muchas cosas que Él desea que conozcamos, como leemos en 1 Corintios 2:14. Dice la Escritura, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, esto es el ser humano normal, normal conforme al mundo, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Cuántas cosas hemos leído como que no entiendo, este está deschavetadón, está loco? Aquí no dice la palabra. Necesitamos tener su plano y su perspectiva para poder discernir las cosas y ver las cosas como Él las mira, ver las cosas espiritualmente. Me regreso. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No se disciernen con esto, no se disciernen con esto, se disciernen con el Espíritu. En cambio, el versículo 15, el espiritual, el que ve las cosas espiritualmente, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Permítanme, no es que no cometamos errores, sino que vivimos en una constante justificación porque entendemos que necesitamos estar
santos delante de Dios, por lo que vivimos con todo nuestro ser para no equivocarnos, con todo nuestro ser para no pecar, y si pecamos, vamos delante de Él y decimos: Señor, perdóname, me volví a equivocar, o perdóname, me equivoqué en esto nuevo, o perdóname, encontré esto en mi corazón, o esto en mi mente, que no sabía siquiera que estaba. Perdóname, renuévame, Señor. Entonces, cuando vives así, vives en una constante justificación de parte de Dios a nuestra vida, a nuestro espíritu. Por eso es que no somos juzgados por nadie salvo por Dios. Y no es que esto no nos da una carta abierta para estar pecando, como dijo Pablo. ¿Con esto yo podré pecar? No, dice, por supuesto que no, sino que ahora entiendes tú que debes vivir de una manera santa para el Señor. Qué impresionantes palabras. Entonces dice, otra vez me regreso al 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie. Con eso no dice que levantemos juicios sobre las personas, sino que ahora podemos poner en una balanza si esto es de Dios o si no es de Dios. No es un juicio a las personas, pecador, no, todos somos pecadores, sino todos hemos sido pecadores y vivimos de una manera que queremos ser íntegros delante de Dios, ser santos delante de Dios. Entonces, a esto es el juicio que nos está hablando aquí, que juzgamos las cosas y las ponemos en una balanza y decimos: esto es de Dios, esto no es de Dios, esto viene escritura, esto no viene escritura, esto por más bonito y por más de Dios que se escucha, en realidad no es de Dios. Pero para esto necesitamos conocer a Dios. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso es el Señor. Por eso es que podemos poner en balanza las cosas. Eso no es de Dios, eso sí es de Dios. Y mucha gente se molesta cuando dice: hey, eso que estás haciendo está mal. En ese lugar donde estás no es una sana doctrina. Y la gente se podrá molestar, pero aquí estamos nosotros poniendo, no con nuestro criterio, no con lo que otros nos han hablado, sino que ya podemos tener una madurez espiritual con la cual podemos decir: esto no es de Dios, o esto sí es de Dios. Abogado tenemos para sí. Sí, gracias al Señor. Tenemos un abogado. Siempre y cuando estemos sellados con su sangre, que es con lo que dice: soy tu abogado, soy tu representante legal. Entonces ese es un contrato que tenemos, el sello de su sangre en nosotros. Es el contrato, el pacto que tenemos con Dios. Pero si nos quitamos de la salvación, o si empezamos a pecar voluntariamente, o pues me ensucio un poquito, al rato al cabo que Él me limpia, seguimos de esa manera, olvídate que el Señor pueda ser nuestro abogado. Entonces vamos a seguir leyendo. Como leemos, es necesario vivir en el Espíritu. Esto es, con nuestro espíritu despierto a la voluntad del Espíritu Santo. De otra manera no podemos discernir ni percibir lo que el Espíritu Santo nos está enseñando o el camino que nos está señalando. Y como el Señor dice, nos sería locura y no entenderíamos nada, porque todo esto se discierne espiritualmente. Qué hermosas palabras del Señor. Híjole. ¿Cómo? Hay tantas cosas que decir, tantas cosas tan hermosas, y hay un cierto dolor el ver la falta de interés de mucha gente que no sabe o no entiende que su eternidad está de por medio. Es impresionante ver cómo se prefieren cosas del mundo a cosas de Dios. Y están en mis oraciones, créeme que están en mis oraciones. No estamos diciendo tú eres salvo, tú no eres salvo, porque no estás aquí, estás perdido. No estamos diciendo eso, sino que yo creo que sí se puede dar a la gente el tiempo de en lugar de hacer un check-in, escuchar una enseñanza que los va a dirigir o les va a ayudar en muchas cosas para su camino a la vida eterna. Vamos a continuar la lectura. Porque dice, vamos a regresar un poquito porque como dice el Señor, nos sería locura y no las entenderíamos porque se hicieran espiritualmente. Porque dice, todo lo juzga y no es juzgado por nadie, porque al caminar llenos del Espíritu Santo y guiados por Él, no habrá nada mal delante de Él. No hay nada que se levante en juicio en contra nuestra, esto es parte de nuestra santidad. Por eso no señala en el siguiente versículo que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo. Nos señala, puse no señala. Por eso no señala en el siguiente versículo
que nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, por lo que sus pensamientos empiezan a ser formados en el lugar de los nuestros y somos instruidos por Dios mismo. Para esto nos es tan importante la oración y nuestra relación con Dios. Necesitamos aprender a orar. Nos urge aprender a orar. Necesitamos urgentemente tener un continuo diálogo con el Señor. Por eso el Señor nos dice, oren sin cesar, ora sin pararte. No quiere decir que estés 24 horas orando, sino que en todo momento da gracias. Gracias, por ejemplo ahorita, gracias Señor por estas personas que están escuchando. Señor, que esta palabra les bendiga. Señor, gracias. Señor, gracias por esta palabra, por este manual que estás formando. Gracias. Entonces empezamos a estar orando. Pero esta no es la oración, ahí no se detiene la oración. Empiezas tú ya a puerta cerrada a derramar tu corazón, a abrirle tu corazón, pero no para irle a descargar nada más tus cosas, sino para ponerte a cuentas con Dios y decirle, ahora sí Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Como dijo Samuel, heme aquí, que tu siervo oye. Entonces necesitamos estar en esa condición. Señor, yo escucho, quiero escucharte, dime, dame instrucción. Pero para esto necesitamos llegar a Él. Entonces vamos a ir. Ahora, ya conociendo amén. Ahora, ya conociendo esto, necesitamos conocer lo siguiente para que podamos ser limpios o lavados por la sangre del Señor Jesús y caminar o vivir como acabamos de leer. Esto es, en santidad. Y ya llegaríamos a otro punto que yo creo que vamos a dejar para la semana que viene, que es que estorba nuestras oraciones. Y de allí vamos a partir el siguiente lunes. Pues, Padre, gracias por este momento, bendecimos tu nombre. Gracias, Señor, por estas palabras que nos estás dando, por esta instrucción, por esta guía, Señor, que nos estás dando. Llévanos, Señor, por tu camino. Señor, enséñanos a conocerte. Enséñanos, Señor, a conocer tu corazón. Señor, que podamos estar y reconocer que te necesitamos, reconocer que te hemos fallado y que necesitamos, Señor, tu perdón. Y que, Señor, nos limpies con tu sangre. Señor, apártanos, Señor, de falsas doctrinas. Apártanos, Señor, de todo aquello que nos separa de ti. Señor, muévenos, Señor, del lugar. Podamos disponer nuestro corazón para ti, Padre. Enséñanos tu corazón, enséñanos tus caminos y que nuestra voluntad o la voluntad de nuestro corazón sea el siempre honrarte, seguirte y servirte. En el nombre de Jesús ponemos esto en tus manos. Y si tú es la primera vez que escuchas esto y el Señor ha empezado a mover tu corazón y estás viendo esto de la perspectiva de Dios, te invito a que tú le puedas decir, ven a mi corazón. Entonces te invito a orar la siguiente oración. No es que tenga que ser así, sino que es una manera sencilla de hablar con Él y para invitarlo a que Él sea nuestro Dios. Y le decimos, Señor Jesús, entiendo que necesito de ti, que te he fallado, hay cosas que no conozco todavía, que no reconozco, que no sé reconocer en qué me he equivocado. Pero Señor, pongo todo delante de ti, límpiame, Señor, con tu sangre. Señor, entiendo que no hay perdón de pecado fuera de ti y que tú eres el único que me puedes dar salvación. Perdóname por haber puesto mi fe en otra cosa, en otra persona. Señor, enséñame a verte solo a ti, enséñame a escucharte solo a ti, enséñame a seguir tu dirección. Señor, rindo mi vida a ti. Señor, toma el control de mi vida, ven y señorea mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador y ayúdame a no apartarme jamás de tus caminos. Déjame orar por ti. Señor, dice tu palabra que tú nos sellas. Espíritu Santo, pon ese sello en nosotros y en cada uno, Señor, de aquellos que entreguen su corazón a ti. Esto, Señor, es recibirte a ti y queremos recibirte a ti para poder caminar contigo. Y permítenos caminar de tal manera que jamás nos apartemos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Recuerden, el lunes a la misma hora por el mismo canal. El tema de la oración y el jueves, pues lo que el Señor nos quiere hablar. Dios les bendiga. Bendiciones.